Dice Romanos, capítulo 8, versículo 29. Dios, después de haberlos elegido, los llamó para que se acercaran a Él. Si pudiéramos entender que el primer llamado de Dios es a que estemos con Él, que el primer llamado de Dios no es a trabajar para Él, el primer llamado es estar con Él. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, Dios los ha invitado. En el pasaje anterior los ha llamado, nos ha llamado. Ahora nos ha invitado. Bendita invitación, ¿no? A que tengan comunión, común unión con su Hijo Jesucristo. Hechos capítulo 22, versículo 14, dice algo muy parecido. Dios te ha elegido para que conozcas sus planes. Él quiere que veas a Jesús y que oigas su voz, porque tú le anunciarás a todo el mundo solo lo que has visto y has oído en mi presencia. Al igual que Pablo, todos nosotros fuimos escogidos para conocer la voluntad de Dios. Sí, cada uno de nosotros ha sido escogido por Dios para conocer su voluntad. Por supuesto que es su voluntad para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Y no conocerás la voluntad de Dios para tu vida a menos que aprendas a permanecer en el lugar secreto de su presencia. Porque los planes de Dios te van a ser revelados únicamente. Y acá está el gran secreto y la gran lección para todos en esta tarde. Los planes que Dios tiene para tu vida, los diseños de Dios para tu vida, tu familia, tu ministerio y tu futuro, no te van a ser revelados en ningún otro lugar que no sea en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro, en el lugar secreto, en la torre de vigilancia, como lo quieras llamar, pero ahí a solas con el Señor. Por eso la Biblia dice: le anunciarás a todo el mundo lo que has visto y lo que has oído acá en mi presencia. Lo que significa que no se nos está permitido decir nada que no hayamos recibido directamente desde el cielo. Por eso aquellas personas que aprenden a estar con Dios en el lugar secreto, conocen sus planes, llegan a conocer los planes y los diseños de Dios para su vida. Solamente aquellas personas que aprenden a estar en ese bendito lugar, les son revelados los diseños de Dios. Cuando aprendas a estar con Dios en el lugar secreto, sabrás qué hacer y qué decir. Por eso siempre el secreto está en el lugar secreto. Si pudiéramos entenderlo. Nadie enseña mejor que el Espíritu Santo. Y no hay escuela que supere a la de la oración. No hay. Por eso usted va a ver que los hombres y mujeres de Dios que marcaron una diferencia en este mundo, hombres y mujeres de la Biblia y hombres y mujeres después en estos 2000 años que marcaron una diferencia en esta vida, fueron personas que tuvieron comunión con Dios, aprendieron a tener una amistad íntima con el Espíritu Santo. Cuando usted aprende eso, entonces ahí en el lugar secreto es donde se te revelan los diseños de Dios, los planes de Dios.
El problema es que no queremos pagar ese precio. No queremos pagar ese precio de apartarnos para estar con Dios a solas. Y pretendemos que alguien, una persona, un pastor, un profeta, alguien nos revele qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero el gran secreto, los diseños de Dios para tu vida no te van a ser revelados de ninguna otra manera. Solo cuando aprendas a estar en el lugar secreto, cuando aprendas a tener directamente comunión con el Espíritu Santo, alguien como un pastor, un profeta podrá darte una palabra que no va a ser más que una confirmación de algo que Dios ya te dijo en ese lugar, el lugar santísimo de su presencia. Nadie enseña mejor que el Espíritu Santo. Y no hay escuela que supere a la de la oración. Por eso cuando Jesús sanó al ciego, lo sacó fuera de la aldea. En uno de esos casos dice que Dios sacó al ciego fuera de la aldea. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué Dios no puede? ¿Por qué Jesús no puede sanarlo ahí? ¿Sabe lo que implicaba sacar a un ciego fuera de la aldea? ¿Cuánto tiempo perdió, entre comillas, Jesús? Evidentemente todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza, dice Pablo en Romanos. Lo que se escribe en la palabra fue escrito para nuestra enseñanza. Tiene que haber un principio espiritual detrás de ese incidente para que nosotros podamos comprender. No es que le faltaba poder a Jesús. Jesús podía sanarlo acá en la aldea. ¿Por qué lo saca fuera de la aldea? Si usted lee el texto, dice que fuera de la aldea Jesús le devolvió la visión. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido la visión en este mundo? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una visión? ¿Cuántas personas han tenido una visión y ya no la tienen? ¿Cuántas personas necesitan que se les devuelva una visión? Hay personas que nunca tuvieron una visión para sus vidas, para su ministerio, y necesitan una visión. Pues solamente Dios, cuando te toque, podrá darte la visión que estás necesitando. Pero para eso hay que salir fuera de la aldea. Y salir fuera de la aldea puede significar muchas cosas. Salir fuera de la aldea puede ser que te retires. Salir fuera de la aldea puede significar que tomes tiempo diario para estar a solas con Dios. O puedes salir fuera de la aldea, puede significar salir del ruido, salir de la comodidad en la que uno está. Salir fuera de la aldea puede significar que te apartes en ayuno, en adoración, 1 día, 2 días, no sé lo que Dios te pida, pero a veces es necesario apartarse para poder ver claramente, porque donde uno está puede que no alcance a ver todo y claramente, pero necesita salir de la aldea, necesita separarse para estar con Dios, para ver claramente lo que Dios tiene para nuestra vida. Si Dios te pide salir fuera de la aldea, hazlo. Encuéntrate con Él. Sal del ruido, sal de la actividad. Escóndete con Dios. ¿De dónde crees que vinieron estos grandes hombres de Dios cuando comenzaron sus ministerios? ¿De dónde crees que venía Moisés cuando comenzó su ministerio? Del desierto. ¿De dónde crees que venía Juan el Bautista cuando comenzó su ministerio? Del desierto. De haber estado 20 años con Dios en el desierto a solas. ¿De dónde crees que vino Pablo cuando empezó su ministerio y cuando salió a las misiones? Del desierto, había estado en Arabia. ¿De dónde crees que salió el mismísimo Jesús cuando comenzó su ministerio? Del desierto, después de haber pasado 30 años y después de haber pasado 40 días en oración. Esa gente que marcó una diferencia es gente, hombres y mujeres que aprendieron a estar a solas con el Señor, en comunión con el Señor. Esa gente estuvo en la escuela del Espíritu Santo. Esa gente estuvo en la escuela de la oración, del quebrantamiento, de la humillación. Esta gente sale del desierto encendida. Y como Juan el Bautista, que no resucitó un muerto, resucitó una nación. Necesitamos ir al desierto y venir encendidos con una nueva visión, llenos del Espíritu Santo. Toda esta gente venía del desierto encendida. Toda esta gente venía y nosotros tratamos de huir de los desiertos.
¿Quieres ser una zarza ardiente? Lleva mucho tiempo, Moisés le llevó 40 años. Y nosotros queremos algo tan precioso de Dios como es la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros somos tan desfachatados que queremos las bendiciones del cielo sin que nos cueste nada. Somos tan atrevidos y tan desfachatados que queremos algo tan precioso como la llenura del Espíritu Santo. Queremos vivir bajo cielos abiertos y no queremos hacer ningún tipo de sacrificio. Les recuerdo que Jesús en la cruz murió, no por él. No se sacrificó para salvarse a sí mismo. Les recuerdo que Jesús en la cruz del Calvario sacrificó su vida. ¿Qué necesidad tenía? Que alguien me explique qué necesidad tenía Dios de enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Qué necesidad tenía Jesús de morir en la cruz si Él no muere por sí mismo? Él muere por gente desconocida, malvada y desagradecida como sos vos y como soy yo. Por gente tan desagradecida como nosotros murió el Señor. El que lo dio todo. El Padre que dio lo mejor que tenía. Jesús que dio su vida. El que da todo y nosotros no queremos darle nada. Tan desfachatados somos que queremos las bendiciones del Señor al precio y con la misma rapidez con la que compramos una hamburguesa. Queremos así las cosas divinas, las cosas preciosas de Dios. Hermanos, Dios no le da joyas a los niños. Nadie. No ponemos joyas en manos de niños porque no tienen la capacidad para manejarlo y administrar. Pues Dios hace exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos pretender que los cielos se abran? ¿Y cómo podemos pretender que Dios derrame y nos dé algo tan valioso y precioso como la llenura del Espíritu Santo si nosotros no somos capaces de demostrarle que lo amamos sacrificando algo por Él? Mire si no, hermanos, si no somos desagradecidos. No somos capaces de poner el reloj unos minutos antes, cada día antes de ir al trabajo para estar con Dios. Balbuceamos algunas expresiones y oraciones sin sentido, sin profundidad en la comida. A la noche no somos capaces de arrodillarnos al lado de la cama y darle gracias a Dios por el día que nos ha tocado. No somos capaces de poner el reloj a las 6 de la mañana el martes para venir a buscar a Dios. Somos tan desfachatados, hermanos, que queremos las bendiciones. Eso sí, cuando Dios no nos da todos nuestros berrinches y caprichos, ¡wow! Somos capaces de hacerle una escena delante de Dios. Cuando Él no contesta todas nuestras oraciones y no nos da todo lo que queremos y no nos da todos nuestros caprichos, ¡wow! El berrinche que le hacemos, la escena que le hacemos a Dios. Nos enojamos, pataleamos como si fuéramos niños. Pero hermano querido, ¿cómo puedes pretender que Dios te dé algo tan valioso si no eres capaz, si no somos capaces de ser agradecidos? Vivimos demandando y nunca siendo agradecidos. Si no somos capaces de hacer un mínimo sacrificio cuando Él lo dio todo por nosotros, nosotros no queremos darle nada a Dios y lo queremos todo de Él. Hay algo que no está andando bien, hermanos. Mejor dicho, no es algo, es alguien. Eres tú y soy yo. Nosotros somos el problema de Dios. Dios no tiene problemas, ni siquiera el diablo es un problema para Dios. ¿Tú crees que Dios no puede con el diablo? Dios no tiene problema. El problema somos nosotros. Somos el problema más grande de Dios. Es su iglesia, son los creyentes que vivimos vituperándolo, que nos avergonzamos de Él delante de nuestros amigos. Nosotros, sí, tú y yo, no me hagas cara, nos vivimos avergonzando delante de Dios, delante de nuestros amigos. No somos capaces de hablarle a nuestros amigos acerca de Jesús, pero eso sí, queremos las bendiciones de Dios. Hay algo que no está andando bien. Y eso somos nosotros.
que queremos las bendiciones del Señor, pero no queremos entregar nada. Somos peritos contadores de lo que hacemos para Dios y vamos notando cada mínimo servicio que hacemos delante del Señor. Esta semana tuve una experiencia con Dios muy profunda. Y si bien es cierto que parece que estoy siendo un poco duro, también debo reconocer que hay personas en este tiempo, creyentes en este tiempo, que están queriendo ir profundo en la relación con Dios. Debo reconocer que hay personas que están siendo impactadas y tocadas. Debo reconocer que hay creyentes que en este tiempo quieren ir profundo en la relación con Dios y se están esforzando para eso. Esta semana tuve una experiencia con Dios que me marcó a fuego. Mientras conducía, solemos convertir el auto en un lugar de adoración. Cada vez que viajamos con Silvia, lo aprovechamos al máximo. En lugar de estar escuchando, quién sabe, cualquier cosa, cualquier radio que agarre el auto. Si pudiéramos entender lo importante que es aprender a discernir y a filtrar todo lo que entra acá. Hermanito querido, déjame que te lo diga con todas las letras. La fe viene por el oír y la fe se te va por el oír. Así como viene, así se te va. Hermanito querido, si pudiéramos entender que dice la Biblia, la palabra de Dios, oír palabra de Dios nos da fe, pero así como oímos palabra de Dios, podemos escuchar cosas que atentan contra nuestra fe. Y te lleva una semana de lágrimas, de oración profunda con Dios, edificar tu fe y escuchar una sola cosa, te lo tiro abajo. Así que yo dije, no hay más radio, solamente radio de la ciudad cuando estoy acá, sino cuando viajo meto música, meto palabra y convertimos el auto en un lugar de adoración a Dios. Señor, consagramos este lugar como cuando usted va a un hotel, acostúmbrese a entrar y a consagrar la habitación. Con Silvia nos arrodillamos y decimos, Señor, este lugar queda consagrado, tus hijos van a estar acá, este va a ser un altar de adoración, acá vamos a levantar la carpa del encuentro y santificamos este lugar, para que en este lugar te puedas manifestar y sea un tiempo de refrigerio para nosotros y santificamos el lugar. El auto lo consagramos, lo comprometemos para que sea un tiempo de adoración al Señor. Santificamos el vehículo y lo convertimos en un altar de adoración para Dios. Y mientras estábamos cantando algunas canciones que me gustan, ¿no? El Señor me habló muy claro. Y me trajo a la memoria dos personajes bíblicos, Cornelio y Sansón. Cornelio era un hombre gentil, pagano. Quiere decir que el Dios de sus familiares, de su familia, el Dios de sus amigos, el Dios de la nación, no era Jehová, no era el Dios de los creyentes. Pero él había abrazado al Dios de los judíos, mejor dicho, al Dios de los creyentes judíos. Él había abrazado a Jehová, había abrazado a Dios y había abrazado la fe de esos cristianos. Y era un hombre que trataba de mantener su vida en orden delante de Dios. Dice que hacía oraciones, que hacía limosna, que hacía ofrenda. Era un hombre que trataba de mantener su vida en integridad, en honestidad, en santidad delante de Dios. Pero por el hecho de ser un gentil y que todos sus amigos y familiares eran gentiles, él debe haberse sentido rechazado más de una vez. Él debe haber sentido la burla, el rechazo de la gente. Y más aún, se deben haber burlado de él porque las oraciones que él hacía no recibían contestación.
Se habrán burlado de él, porque encima que él ahora abraza a un Dios desconocido, que era el Dios de los cristianos, ese Dios no está contestando tus oraciones. Y probablemente más de uno se sienta de la misma manera. Más de uno en este recinto se sienta de la misma manera. Rechazado, en burla, tratando de llevar una vida recta, tratando de amar y de honrar al Señor, pero Dios no está contestando tus oraciones. La cosa no está mejorando. Pastor, parece que me habla a mí desde que he comprometido mi vida, desde que voy fielmente a la iglesia, desde que estoy diezmando, desde que estoy buscando y yendo a las 6 de la mañana. Parece no mejorar la cosa. Así le iba a Cornelio. Cornelio había abrazado al Dios de los cristianos, había abrazado la fe de los cristianos y ahora trataba de llevar una vida recta y una vida de santidad, pero la cosa parecía no mejorar, parecía que no pasaba nada bueno. Hasta es probable que el diablo te haya comparado con algún que otro cristianator. Llamo cristianito, a esos cristianos fríos, nominales, religiosos, que viven una vida desordenada, que no tienen temor de Dios y que no tienen temor de arrastrar a otros por ese camino. Que no solo que ellos hacen lo malo, dice la Biblia, sino que inspiran a otros a que sigan ese camino. Cristianos que viven cruzando límites como Sansón. Y fue ahí cuando el Señor me hizo acordar de Sansón. Sansón tenía la unción de Dios sobre su vida y tenía un llamado claro de parte de Dios. Había sido apartado por Dios desde que él era niño, desde el nacimiento. Había un llamado claro, estaba la unción de Dios sobre su vida. Pero era un cristiano que cruzaba límites cada vez que podía. Era un cristiano que se acostaba con cuantas mujeres pasaban por su camino. Era un cristiano que hacía lo que Dios quería que no hiciera. Él vivía una vida deshonesta. Él vivía coqueteando con el pecado. Y así hay muchos cristianos. Pero parecía que no le iba mal a este Sansón. Porque la unción de Dios estaba sobre él, porque la misión no corría peligro. Y así a veces el diablo nos señala a cristianos que parecen que simplemente vienen a la iglesia, que simplemente dicen que creen en Dios, pero que no llevan una vida recta. Y el diablo te señala y te compara tú. Al igual que Cornelio, que tratas de vivir una vida recta, que te has mantenido en santidad, que estás esperando el tiempo de Dios para tu vida. Y entonces el diablo te compara con este otro que encima está progresando económicamente, que es posible que no tenga problemas o que tenga mínimos problemas. Y te compara y te dice: a este no le va tan mal. Y entonces llegas a creer, hermanito, llegas a creer que vivir una vida de santidad, llegas a creer que llevar una vida recta, que llevar una vida de búsqueda no hace la diferencia. El diablo te ha convencido y te ha hecho creer que llevar una vida recta no hace la diferencia, que vivir en santidad no hace la diferencia, que ser íntegro en los negocios no hace la diferencia, que esperar el tiempo de Dios para la sexualidad no hace la diferencia. Te ha hecho creer el diablo, o te está haciendo creer, y te compara con aquel otro que cruza límites, que coquetea con el pecado y que no le está yendo tan mal. Al fin y al cabo a Sansón no le iba tan mal. Dios operaba a través de él, el Espíritu Santo estaba con él. Y entonces yo le dije al Señor: pero me haces ver a Cornelio y a Sansón. Y entonces el Señor me dice: detente un minutito. Quiero que avances el álbum de fotos. Y avances algunas escenas y vayas al final. ¿Cuál es el final de uno y cuál es el final de otro? Y ahí yo tuve que llorar delante de Dios.
y reconocer la sabiduría de Dios. Porque aquel hombre Cornelio que había abrazado al Dios y había abrazado la fe y al Dios de los creyentes, ese hombre que vivía en santidad, que trataba de esperar en Dios, ese hombre que hacía ofrenda, que hacía oraciones y buscaba a Dios, que parecía que no pasaba nada como te pasa a ti, como te pasa a ti que estás buscando a Dios y que estás tratando de agradarle y que parece que no pasa nada y parece que las cosas no mejoran. Y entonces el Señor me dijo, pero mira el final de Cornelio. Y un día, cuando parecía que no pasaba nada, cuando parecía que Dios no escuchaba sus oraciones, cuando parecía que Dios no atendía sus plegarias, un día, de repente, el Señor llamó a uno de sus ángeles y le dijo, ven para acá. Uno de sus sirvientes, sus ángeles, le dijo, ven para aquí. Ve a la tierra y entra en la casa de un hombre llamado Cornelio. Yo imagino. Entra en la casa de un hombre llamado Cornelio y dile de mi parte, tus oraciones han sido escuchadas. Dile de mi parte que tu limosna, tus ofrendas y tus oraciones han subido para memoria delante de mí. Como diciéndole, tus oraciones han sido escuchadas y viene la recompensa. Y esta es la palabra que te traigo, hermano. Aquellas personas que tratan de vivir una vida recta, aquellas personas que están buscando al Dios de los cielos, aquellas personas que están esperando en Dios el tiempo de Dios. Y que aunque nadie te ve, pero tú no eres deshonesto con los números, pero que tú no eres deshonesto con tus palabras, ni eres deshonesto con tu sexualidad. Nadie lo ve, pero un día, de la misma manera que las oraciones de Cornelio fueron escuchadas, de la misma manera un día un ángel te visitará y te dirá, hijita mía, hijo mío, tus oraciones han sido escuchadas y han subido para memoria delante de mí. Y Dios le dio una recompensa, la fidelidad, la espera paciente de Cornelio, la fidelidad de un hombre llamado Cornelio fue recompensada. ¿De qué manera? Dios lo recompensó y le dio el regalo más hermoso que Dios nos pueda regalar. ¿Un auto, pastor? No. ¿Un matrimonio? No. ¿Una casa? No. ¿Un estudio? No. Dios le dio el regalo más precioso que cualquier persona pudiera recibir. Dice, envía a llamar a un hombre llamado Pedro. Está en la casa de un hombre llamado allá y le da todas las indicaciones. Él vendrá y te dirá, te hablará palabras por las cuales tú y tu casa serán salvos. Y ese hombre vino, Pedro vino y comenzó a predicar. Y ese día Dios le recompensó a ese hombre cuyas oraciones parecían no ser escuchadas, a ese hombre cuyas oraciones parecían no ser respondidas, a ese hombre que trataba de mantenerse en integridad y parecía que las cosas no mejoraban. A ese hombre ese día de repente el Espíritu Santo cayó sobre él y sobre toda su familia. Lo más precioso, hermanito querido, lo más precioso que podemos recibir de parte de Dios, la llenura del Espíritu Santo, algo por el que estamos clamando, llegó de repente a la vida de un hombre, no solo de él, sino de toda la familia, a causa de la fidelidad de un solo hombre. Te traigo esta palabra de parte de Dios. Hay personas que han venido a este lugar, Dios me está revelando. Hay personas que han venido a este lugar buscando una palabra de Dios. Pues esta es la palabra, hermano. Esta es la palabra que Dios tiene para tu vida.
La tuvo para mí en la semana, la tiene para ti hoy, este domingo. Esta es la palabra. Si sigues el camino de la obediencia, si sigues buscando a Dios, si sigues esperando pacientemente en Dios, llevando una vida de santidad, pues entonces estás en el camino correcto. Parece que no cuenta, parece que no pasa nada, parece que las oraciones no son contestadas, pero te aseguro que sí lo son. En un momento, de repente, Dios abrirá los cielos. Dios abrirá los cielos, y lo que no pasó en años pasará en un día. Aleluya. Si estás en este camino, pues entonces quiero que no pierdas las esperanzas. Pero también quiero hablarle a aquellas personas que han sido convencidas por el diablo, o a aquellas personas que, como Saúl o Sansón, viven cruzando límites. No sigas el ejemplo de esas personas. No sigas el ejemplo de esas personas que viven. Dicen una cosa pero viven otra. Por los frutos lo conocerán. No hay mejor fruto de saber que una persona ha sido transformada y de que Dios vive en ella, que su estilo de vida haya sido cambiado. La única manera en la que usted va a ver si una persona, si Dios vive en una persona, si realmente la transformación de Dios ha llegado a esa persona, es que esa persona ha hecho un cambio radical en su vida. No en lo que dice, no en que viene a la iglesia, no en cuántos versículos se sabe de memoria, no si sabe cronológicamente los libros de la Biblia. De ninguna manera. Eso no prueba de que Dios viva en esa persona. Eso no prueba de que Dios haya transformado a esa persona. La única cosa, dijo Jesús, fueron los frutos. Es la vida transformada, cambiada, que abandona el pecado y que ahora emprende un camino de rectitud y de santidad. Si usted está cruzando límites y cree como Sansón, dice, al fin y al cabo, no me está yendo tan mal, pastor. Así decía Sansón. Sansón cruzaba un límite y cruzaba otro. Y coqueteaba con el pecado y deshonraba a Dios. Y vituperaba el nombre del Señor, hasta que un día, de la misma manera que a Cornelio, que trataba de llevar una vida recta y parecía que daba lo mismo, parecía que daba igual, que trataba de esperar en Dios, buscando a Dios, viviendo en santidad, da lo mismo. Parece que Dios no escucha las oraciones, pero un día este Cornelio recibió la recompensa a causa de su fidelidad. Y un día este Sansón, que vivía cruzando límites, que vivía deshonrando al Señor y causándole tristeza al Señor, que vivía llevando una vida deshonesta y que vivía jugando con la santidad, con el llamado, con la unción y con la paciencia de Dios. Vivía jugando con la paciencia de Dios. Un día Dios dijo, basta. Se terminó. Y uno nunca sabe cuándo termina la gracia, la misericordia y comienza el juicio. No lo sabemos. Hermanos, ni usted ni yo no sabemos cuándo Dios dice basta. Cuándo Dios deja de ser tolerante y paciente con nuestro pecado. No lo sabemos. No lo sabemos. Con Ananías y Zafira fue radical. A Sansón se le permitió una y otra vez, pero un día el Señor dijo, hasta acá llegamos. No estás valorando el llamado, no estás valorando la santidad, no estás valorando mi presencia. Y Dios llegó como un ladrón. ¿No dice en Apocalipsis que Él vendrá como un ladrón? El ladrón viene cuando tú no te das cuenta, te roba lo que vos no sabés y ni te das cuenta, y se va y tú no te das cuenta. A la mañana siguiente tú ni sabes qué te robaron, tenés que estar viendo. Y así pasó con Sansón. El hombre no se arrepentía de sus malos caminos, seguía coqueteando con el pecado, seguía cruzando límites. Y un día el Señor dijo basta. Y llegó como ladrón y arrebató lo más precioso que ese hombre tenía. No su larga cabellera, sino lo que su larga cabellera representaba, que era su
santidad, su presencia, la unción del Espíritu Santo que tenía este hombre. Y el Señor dijo, no lo aprecias, no lo estás valorando. Y arrebató lo más precioso que tenía, sin que él lo supiera. El Señor arrebató lo más precioso que tenía. ¡Guau! Lo más precioso que él no respetó. Lo que le fue arrebatado es lo más precioso que se le dio a Cornelio. Este hombre que trataba de vivir una vida en santidad, de rectitud, de oración, cuyas oraciones parecían que no eran contestadas. Un día se le entregó a Cornelio lo que a Sansón se le quitó. No sigas el ejemplo de estas personas que no respaldan con su vida lo que dicen creer. No sigas el ejemplo de los Sansón, de los Saúl. Sigue el ejemplo de los Cornelio. Y si tú eres una de esas personas que ha sido convencida por el diablo y dice, pastor, de verdad el diablo casi que me convenció porque me hizo ver este hermanito y me hizo ver aquel hermanito y tan mal parecen oírles, pero no están llevando una vida recta. Hermano, un día el Señor le dijo a Sansón, hasta acá se termina, hasta acá venimos. Pero este hermanito, que todo el mundo se burlaba de él porque él creía en el Dios de los cristianos y porque él había abrazado la fe de los cristianos. Que todo el mundo se burlaba porque Dios no contestaba sus oraciones. Pero que este hermanito supo esperar en Dios. Este Cornelio supo esperar en Dios. Hasta que un día, y te aseguro que ese día llegará a tu vida, te aseguro de la misma manera como tengo el convencimiento en mi corazón. Porque Dios me lo mostró. Porque Dios me lo mostró. Un día tu fidelidad va a ser recompensada. Un día tu búsqueda genuina de Dios, ese deseo apasionado por tener a Dios en tu vida y en tu familia, ese deseo de que tu esposo, tu esposa, tus hijos conozcan a Dios, un día, si sigues en este camino de la santidad, de la obediencia, de la búsqueda, si sigues en este camino, un día, de repente, esos cielos que estuvieron cerrados por años se abrirán y la recompensa de Dios llegará. Solo aprende a esperar pacientemente al Señor. No te desalientes si pasan los días y parece que no pasa nada. Sigue orando, parece, pastor, que no pasa nada, pero tus oraciones están golpeando las puertas del cielo y golpea, y golpea, y golpea. Parece que no pasa nada, pero un día el Señor, de la misma manera como recibió las oraciones de Cornelio, y la fidelidad de ese hombre le trajo una recompensa a él y a toda su familia. De la misma manera, tu fidelidad, mujer, tu fidelidad, varón, será recompensada por el Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? Póngase de pie, por favor. Y cierra tus ojos. Y mi pregunta que quiero hacerte es: ¿cómo responderías al llamado de la palabra de Dios en esta tarde? La pregunta que quiero hacerte es: ¿te animas? ¿Te animas a seguir por este camino de esperar en Dios? La pregunta que quiero hacerte es si de verdad quieres pagar el precio de ir a la presencia de Dios para conocer la voluntad de Dios para tu vida. Si de verdad hoy puedes atesorar en tu corazón que nadie puede enseñar mejor que el Espíritu Santo y que no hay escuela que supere a la de la oración, el quebrantamiento y la del desierto. Pastor, yo estoy en un desierto, pues aprovéchalo.
Pues es en el desierto donde Moisés, donde Juan el Bautista, donde el mismo Jesús, donde Pablo, donde estos grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron un encuentro con la presencia del Señor. Fue ahí donde Dios se reveló y le reveló sus planes. Pues no trates de huir del desierto. Si Dios te ha llevado al desierto, pues entonces espera que la zarza comience a arder. Y si tú eres uno de esos cristianos que emprendió el camino de Cornelio, pero se te están burlando, el diablo se te burla en la cara porque Dios no contesta tus oraciones, pues cierra tus oídos al diablo y a toda persona que venga del infierno. Pues tú sigue perseverando y esperando en Dios, el tiempo de Dios. Probablemente hace mucho tiempo estás esperando en un área y parece que el cielo está cerrado y pareces no entender lo que Dios quiere hablarte. Pareces que no entiendes a Dios y que Dios no escucha tus oraciones y que Dios está demasiado lerdo en contestar tus plegarias. Y te has sentido tentado a claudicar, a bajar los brazos. Y hasta casi te has sentido que el diablo ha tenido razón y le has creído al diablo. Pero en esta tarde yo quiero decirte lo que Dios me dijo a mí. Ve a Cornelio, ve a ese hombre que supo mantener su fe en Dios intacta. Que pese a las burlas y a las dificultades y que pese a las oraciones que hacía sin respuesta, ese hombre permaneció en el camino de la honradez, de la fidelidad, de la búsqueda, de honrar a Dios. Y un día, de la misma manera que un día las oraciones de Cornelio recibieron respuesta, también las tuyas van a ser escuchadas por Dios. Y un día recibirás la recompensa a tu fidelidad. ¿Qué le dirías a Dios en esta tarde? ¿Te animarías a decirle que quieres pagar el precio para ir profundo en una relación de amistad con Él? ¿Te animas a decirle a Dios que quieres conocer su voluntad para tu vida y para tu familia y ministerio? Y que estás dispuesto a pagar el precio y a sacrificarte para encontrar esa voluntad y para tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Te animas a decirle que quieres ir profundo y vas a pagar el precio de buscar a Dios hasta encontrarlo, de buscar la llenura del Espíritu Santo, una visitación especial del Espíritu Santo? Oh, mi Señor, aquí estamos en esta tarde, rindiendo nuestra vida, Señor. Y Señor, yo quería pedirte que en esta tarde selles esta palabra y confirmes esta palabra en mis hermanos. Y que nos advierta de no seguir el camino de Sansón, porque nosotros somos tan tentados como él a seguir ese camino, a creer que no pasa nada si no mantenemos la santidad, a creer que da lo mismo si somos santos o no lo somos, a creer que da lo mismo si venimos a las 6 o no venimos, a creer que da lo mismo si vamos al lugar secreto cada día o no vamos, y si un día no vamos, a creer que da lo mismo vivir una vida de rectitud y no vivirla. Adviértenos de ese mal camino, Señor. No da lo mismo, hermano, no da lo mismo. No es lo mismo el que sigue una vida recta, no es lo mismo que aquel que no la sigue. El tratar de cuidar y de mantener la sexualidad para el día del matrimonio y de cuidar la sexualidad para el esposo, no es lo mismo que aquellos que no lo hacen. El de ser honrado en los negocios no es lo mismo que no serlo. El de mentir no es lo mismo que no mentir, no es lo mismo. Parece, pero no es lo mismo.
Pues en esta tarde, Señor, nosotros emprendemos el camino de buscarte, de honrarte, de buscar la santidad, Señor. Y que aunque parece que pierdo por ser honesto en el trabajo, y que aunque parece que pierdo por ser honesto en los números, y que aunque parece que pierdo porque digo no a una relación ilícita, a una relación sexual o emocional que no está bien, aunque parece que parezco, yo sé, Señor, que delante de ti no es lo mismo. Y de la misma manera que la fidelidad de Cornelio fue recompensada, de la misma manera sé que mi fidelidad, mi honradez, mi búsqueda, Señor, será recompensada. Sella esta palabra, Señor. Sella esta palabra, Señor, en aquellos que vinieron buscando una palabra hoy, papá. En aquellos que llegaron a este lugar buscando una confirmación. Y aún para aquellos que acaban de pecar, hay gracia que todavía puede envolverte, hermano. Todavía el día del juicio no llegó para tu vida. Pues arrepiéntete. Hoy es el día del arrepentimiento. Anoche pecaste, pero hoy puedes arrepentirte. Hoy puedes volver a Dios. Estás acá y puedes volver a Dios. Vuelve a casa. Vuelve a Dios. Aunque las garras del pecado te abrazaron, pues desházte del pecado, libérate del pecado y corre a los pies del Señor. Corre a Dios hoy urgente, corre a Dios, que todavía hay gracia y todavía hay misericordia. Corre a Él, corre a Él. No está todo dicho, no está todo terminado. Aparentemente el juicio no ha llegado a tu vida, si no, no estarías acá. Pues corre a los brazos del Señor y pídele que te perdone. Hazlo. Hazlo. Y entrégate al Señor. Entrégate al Señor en esta tarde. Entrégale tu pecado, entrégale tu vida y dile: seguiré el camino de Cornelio. Sí, Señor. Dile: el diablo me convenció y creí que era lo mismo, pero no es lo mismo. Hoy entiendo que no es lo mismo. Sansón un día cosechó lo que sembró. En cambio, Cornelio también cosechó lo que sembró. Este hombre que se mantuvo en la brecha de la santidad, este hombre que buscó a Dios apasionadamente, este hombre recibió su recompensa. Pues dile al Señor: emprenderé ese camino, seguiré el camino de la santidad, de la honradez. Seguiré el camino de honrarte, Señor, y respetarte. Y esperaré, aprenderé a esperar en ti, Señor. Aprenderé a esperar en ti.